Sabes, hoy quiero contarte una historia realmente fascinante. Uno de los libros favoritos para mí que tengo en el Antiguo Testamento es el libro de Daniel. ¿Sabes por qué me fascina el libro de Daniel? Porque desde el primer capítulo veo a un Dios al control de la historia. El libro de Daniel es un libro profético. Allí encontramos en el capítulo 2 más de 2500 años de historia. Cualquiera que quiera negar la autenticidad de la Biblia tiene que leer Daniel capítulo 2 y se va a dar cuenta que la Biblia es un libro inspirado por Dios. La historia de Daniel es fascinante. Con solo 17 años él tuvo que dejar Jerusalén e ir como esclavo para Babilonia, en una ciudad pagana e idólatra, y aun cuando no entendía todo lo que estaba sucediendo con su vida, él continuó siendo fiel a Dios. Y Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que tomó en su corazón la determinación de no contaminarse con nada que le obligasen a separarse de su Dios. Esa decisión hizo que pueda él experimentar grandes milagros. Daniel capítulo 2 me muestra un Dios que conoce el futuro porque Él es omnisciente. Daniel capítulo 3 me muestra un Dios salvador. Daniel capítulo 4 me muestra un Dios conquistador y soberano. Daniel capítulo 3 también me muestra un Dios libertador, un Dios que acompaña a sus hijos, no importa la dura crisis que pueda pasar. Pero Daniel capítulo 4 realmente es fascinante, porque en este capítulo yo veo una cosa realmente maravillosa, y es que Dios no conoce un caso perdido. Tú ya conociste a varias personas que dijiste, esa persona no tiene remedio, esa persona no tiene salvación, esa persona está perdida. No, para Dios no existe caso perdido, a menos que el ser humano rechace siempre su gracia. Pero si es que hay la intención, el deseo, si el ser humano le permite a Dios trabajar, Dios es capaz de hacer grandes obras y grandes milagros. Y Él fue capaz de poder transformar un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de idolatría, un corazón perdido en la oscuridad. Un día ese corazón se iluminó con la gloria de Dios, porque Dios no conoce un caso perdido y Él trabaja por todos sus hijos porque los ama. Y el amor de Dios es inmedible, es infinito, es inefable, no hay palabras para poder describirlo. Y me emociona hablar acerca del amor de Dios porque Él no se cansa de amar y Él no se cansa de llamar. Mientras haya gracia en el cielo y mientras el Espíritu Santo siga trabajando aquí en la tierra a favor del ser humano, mientras los brazos de Jesús continúen abiertos, mientras el Evangelio continúe siendo predicado, Dios nunca se cansará de llamar. El problema es que a veces el ser humano aprende a jugar con la voz de Dios. ¿Y cuál es el problema? Es que cuando juegas con la voz de Dios, cuando desprecias o rechazas la voz de Dios, cada vez tu mente se va cerrando. Eso es lo que llamamos endurecimiento de corazón. Eso es lo que llamamos perder la sensibilidad. Y a veces el ser humano llega a una línea sin retorno. No porque Dios no lo ama, no porque Dios ya no le da más una oportunidad, sino porque el ser humano se hizo sordo. El ser humano rechazó tantas oportunidades que Dios le dio. Mas hoy te voy a contar la historia de un hombre en el cual Dios trabajó 35 años para poder salvarlo. Imagínate, 35 años. Daniel cuando llegó a Babilonia más o menos tenía 17 años. Ahora más o menos el profeta Daniel tiene 53 años. Y durante todo ese tiempo Daniel fue un testimonio vivo de quién es Dios. Nabucodonosor, que era el rey más poderoso del imperio Babilonia, uno de los mayores imperios que tuvo la historia. Ese rey tuvo el conocimiento de Dios gracias a Daniel. Y Dios cumplió su propósito a través de la vida de Daniel para poder mostrar el amor de Dios. Dios te quiere usar a ti en el lugar donde tú estás, porque tú eres un Daniel para un Nabucodonosor que está en la casa, que está en el trabajo, que está en la universidad, que está en todo lugar. Dios nos llama para que con nuestra vida podamos testificar. La gente no lee la Biblia, la gente lee cristianos.
Somos cartas abiertas y el mundo tiene que ver en nosotros el poder de Dios. 35 años demoró un hombre en rendirse a Dios y reconocer que Él es Dios. ¿Y qué cosa es lo que me llama la atención? El capítulo 4 del libro de Daniel. Tú sabes que de los 12 capítulos que tiene el libro de Daniel, el capítulo 4 no fue escrito por Daniel. ¿Sabes quién escribe este capítulo? Lo escribe el rey Nabucodonosor. ¿Y por qué tiene que escribir un rey un capítulo de la Biblia? Lo que pasa es que el capítulo 4 es la historia de la conversión de Nabucodonosor. Y él da testimonio de cómo Dios trabajó en su vida. Él da testimonio de la lucha que él tuvo con Dios. Y durante 35 años, él rechazó a Dios. Parecía que se arrepentía un momento, pero luego volvía a su idolatría. Y aquí el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor cuenta cómo Dios es tan paciente, pero también cómo Dios puede usar circunstancias duras en la vida para que el ser humano pueda despertar. Y comienza el versículo 1 del capítulo 4 diciendo así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Es increíble cuando yo veo a Nabucodonosor hablando de paz. ¿Sabes por qué? Porque Nabucodonosor era el rey más cruel, el rey más sanguinario, el rey más insensible, el rey más temible. ¿En qué momento un rey tan temido por todo el pueblo puede hablar de paz? Y esto me hace recordar mucho a otro hombre duro que vivió muchos años después. Un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre muy inteligente llamado Saulo. Este hombre también era duro, era cruel, y él pensaba que estaba haciendo un favor a Dios al perseguir cristianos sin darse cuenta que estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. Pero un día él cambia y el encuentro que tiene con Dios le transforma de perseguidor a predicador, porque ese es el encuentro que tú necesitas en la vida. Tú no necesitas un cambio superficial, tú necesitas un cambio real, y ese cambio real acontece cuando te encuentras con Cristo y le permites que Cristo pueda obrar en ti. ¿Y qué cosa es lo que ocurrió con Saulo? Saulo empieza a escribir cartas, y cuando yo voy a Gálatas capítulo 1 versículo 3, Efesios capítulo 1 versículo 2, una de las palabras favoritas de Pablo en todos sus saludos es paz. ¿Y por qué te estoy mencionando eso? Porque aquí Nabucodonosor está usando esa palabra, paz os sea multiplicada. ¿Cómo es posible que un rey tan malo ahora sea un rey pacificador? Hay una sola razón: Cristo hace la diferencia en la vida. Cuando hay paz en tu vida, tú puedes ofrecer o tú puedes desear también esa paz para los demás. Pero cuando tú estás con una tormenta en el corazón, es posible que estés atormentando la vida de los demás. ¿Ya te diste cuenta que hay gente insoportable? ¿Ya te diste cuenta que hay gente con la cual uno no puede convivir porque tiene un corazón atormentado? Sin embargo, cuando Cristo entra a la vida, limpia toda la suciedad que hay en el corazón. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Coloca paz en la vida. Aquí Nabucodonosor dice: paz sea para todos ustedes. Pablo en sus cartas también escribiría: la paz sea para todos ustedes. Y sabes una cosa, me llama la atención que el regalo que Dios da a las personas que tienen un encuentro con Cristo es paz. Por eso es que la paz no se puede comprar en una farmacia. La paz no se puede comprar con dinero. La paz no se puede comprar con fama. La paz no se puede comprar con nada en esta vida, porque la paz es un regalo de Dios para aquellos que le aman. Y tú hoy puedes tener paz, y cuando tienes un corazón en paz no importa la tormenta afuera, pero cuando tienes un corazón atormentado no importa la tranquilidad que hay fuera. ¿Ya te diste cuenta que nuestra mayor necesidad en la vida es de tener paz en el corazón? Pero ¿en qué momento él llegó a tener esa paz verdadera? Cuando Nabucodonosor se sometió a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso?
Desde que venimos a este mundo, venimos dando la espalda a Dios. Venimos siendo enemigos de Dios, queriendo hacer nuestra propia voluntad, pensando que nosotros tenemos la razón, queriendo hacer lo que a nosotros nos place. Y cuando damos la espalda a Dios, creamos heridas en la vida. Y cuando nos alejamos de Dios, creemos que las cosas están bien, pero nuestras decisiones equivocadas nos llevan a hundirnos y a tener cada vez un corazón más atormentado. Gracias a Dios que Él no desiste. Gracias a Dios que Él siempre va a nuestro encuentro. Gracias a Dios que Él usa medios para poder salvarnos. Pero 35 años demoró Nabucodonosor para que pueda entender ese amor, para que pueda tener paz en el corazón. Por eso el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3, dice que paz es un regalo que tienen aquellos que aman a Dios. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3. Es uno de mis textos favoritos. Allí el texto dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el versículo 4 es una invitación para ti, Julio, Rodrigo, Roberto. Te dice: confía en el Señor, porque Él es tu fortaleza. ¿Quieres paz? ¿Quieres un cambio de vida? Necesitas aceptar la gracia de Cristo. Necesitas que Él pueda limpiar tu corazón y Él pueda darte la transformación que tanto necesitas. Me encanta la manera como inicia esta carta, o inicia narrando su historia Nabucodonosor, diciendo: la paz os sea multiplicada. Paz es el regalo que Dios da a aquellos que le temen, a aquellos que le aman. Es tener la seguridad de que uno no va solo en la vida, de que Dios siempre está a nuestro lado. Y bueno, allí él comienza a narrar la historia de su conversión. El versículo 2 dice así: conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Comienza el verso 4 diciendo: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y de pronto vi un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, dice él. Por esto mandé que vinieran delante de mí los sabios de Babilonia para que demostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Yo les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, dice él, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Yo le conté delante de él mi sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay un espíritu de los dioses santos, ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Parecía que yo estaba en mi cama, parecía ver que de en medio de la tierra subía un árbol cuya altura era grande, crecía este árbol, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde los confines de la tierra, su follaje era hermoso, su fruto era abundante. Versículo 13 dice: vi las visiones mientras estaba en mi cama que un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad ese árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje, dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias. Sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón sea cambiado y les sea dado corazón de bestia y pasen por él 7 tiempos. ¡Wow! ¡Qué sueño asustador!, ¿verdad? ¿Alguna vez tú tuviste un sueño que realmente te perturbó? Pero él está contando apenas lo que ocurrió antes de su conversión. Y una de las cosas que me fascina es cómo él lo cuenta, porque él lo vivió. Y allí dice: en los días de mi grande prosperidad, cuando yo lo tenía todo, es decir, tenía posición, riqueza, seguridad, había algo que le faltaba, que era lo más importante. Él no tenía a Dios.
Aparentemente todo le iba bien en la vida, pero estaba lejos de Dios. ¿Qué cosa sucede allí? Él tiene un sueño. Y para que puedan interpretar su sueño, él tiene allí en la corte magos, adivinos. Solo que aquí él comete el mismo error, porque en el capítulo 2 vemos que él también tuvo un sueño. Y en ese sueño vio que ningún mago ni adivino podía interpretarlo hasta que llegó Daniel. Los seres humanos a veces cometemos el mismo error sabiendo que allí fracasamos, sabiendo que eso está equivocado. Aún así los seres humanos no aprendemos muchas lecciones en la vida. Daniel fue enviado por último, llamado por último. A veces somos así los seres humanos. Buscamos la solución a nuestros problemas por nuestros medios y nos acordamos de Dios ya cuando es nuestra última opción. Y bueno, para no ahondar en esos detalles, allí él dice, yo llamé a Daniel porque en él mora el espíritu de los dioses santos. ¿Qué cosa es lo que está queriendo decir Nabucodonosor? Tú eres diferente a todos mis magos. ¿Tú sabías que Nabucodonosor tenía un panteón de dioses? Más o menos habían 1500 dioses allí en Babilonia. Marduk era el dios principal. Su templo era el Esagila. Y allí había colocado por lo menos 80 toneladas de oro para poder construir ese templo. Él era idólatra. Sin embargo, sus dioses no lo podían proteger. Sus dioses no podían revelar los misterios de la vida. ¿Cuántas veces Dios les mostró eso? Sin embargo, el ser humano es rebelde. El ser humano insiste en aquello que sabe que no está bien. Así es el ser humano. Se enterquece en su capricho. Quiere continuar con su vida despreciando la luz que Dios le da. Ahora, es interesante. En el versículo 17 en adelante, dice que cuando Daniel llegó, versículo 19, dice que él estuvo casi una hora atónito. Y allí le dice, mira, lo que yo te voy a decir no te va a gustar, pero yo te voy a decir. Una de las cosas que me encanta de Daniel es que él no disfraza el asunto. Él tiene que decir el mensaje que viene de Dios. Hay muchas personas que les gusta hablar solamente aquello que les gusta escuchar a la gente. Daniel no es así. Daniel es aquel que sabe que tiene un mensaje urgente y le da el mensaje. Y le dice, mira, querido rey, la interpretación que te va a dar no te va a gustar. Esto es como una ampolla, te va a doler, pero al final te va a hacer bien. ¿Y cuál es la interpretación? Aquel árbol que tú veías en tu sueño eras tú. Y te voy a decir que un día tú vas a perder tu dominio. Hoy estás en prosperidad, pero un día va a llegar la adversidad a tu vida. Y sabes, esto Dios lo va a permitir. Y Dios va a permitir, yo no sé cómo, Él lo va a permitir para que tú puedas perder tu dominio, tu poder, porque eso es lo que te impide reconocer a Dios. Eso es lo que te impide entregarte a Dios. Y qué cosa terrible, porque en la misma visión se dice que hasta que su corazón fuese cambiado, él tenía que pasar un tiempo con las bestias del campo. 7 tiempos significa 7 años. Y la historia bíblica y extra bíblica confirma de que un día Nabucodonosor adoptó un comportamiento de un animal. Él quedó loco. ¿Y cómo así? Tú sabes que por 7 años él dejó el palacio y se fue al campo. Sus uñas le crecieron, el cabello le creció, se comportaba como un animal. Hoy ya se conoce que esto es una enfermedad, esto es un desorden mental. Personas que adoptan la conducta de animales, algunos dicen que es licantropía clínica o boantropía clínica, donde el ser humano piensa que es un animal porque pierde la razón. Y durante 7 años estuvo en la mayor humillación, siendo el rey más poderoso, siendo el rey más temible. Un día él tuvo que experimentar el polvo de la derrota para poder reconocer a Dios. Y Dios lo permitió. Y tú puedes decir, ¿pero qué acaso Dios no es cruel? ¿Dónde está el amor de Dios? Aquí está el amor de Dios. Préstame atención a lo que te voy a decir. ¿Qué harías tú para poder salvar a tu hijo de una tragedia?
Vamos a imaginar que tú sabes, esto es solo una imaginación, que tú puedes ver el futuro. Y tú sabes que mañana tu hijo al salir de casa va a sufrir un accidente y va a morir. Yo te hago una pregunta. ¿Qué cosa es lo que tú harías mañana temprano para impedir que tu hijo muera? Dime qué cosa es lo que harías. Llorarías, suplicarías, trancarías la puerta, le rogarías y aun cuando no entiende, hasta le castigarías porque lo amas. Porque tú no quieres que tu hijo muera. Tú no quieres perder a tu hijo. Y a veces Dios usa ciertas circunstancias en la vida para no perderte. Es mejor que aquí en la tierra tengas que llorar un poco, pero reconozcas a Dios y termines salvo. No importa si aquí en la tierra a veces tengas que perder un brazo, tengas que perder la salud, tengas que perder la pierna en un accidente, tengas que perder lo que más gustas en la vida. Pero Dios lo permite porque es la única manera de poder alcanzar aquel corazón tan endurecido. Es la única manera. ¿Y qué cosa es lo que Dios permitió? Que el dolor, que la adversidad, que el sufrimiento llegara a la vida de este poderoso rey. Una de las cosas que me impresiona es que el ser humano no escucha a Dios en la tranquilidad. El ser humano escucha a Dios cuando hay dolor. El ser humano escucha a Dios cuando está perdido. Por eso es que el dolor a veces es usado como el micrófono de Dios, como el megáfono de Dios para una persona sorda, porque es la única manera de que Él pueda entender. Es en las crisis donde el ser humano sabe que es frágil y busca fortaleza y refugio en Dios. Es en el dolor que el ser humano reconoce quién es Dios. Hace algún tiempo yo estuve visitando un hospital y ahí estaba visitando a una de las hermanas de la iglesia. Ella estaba pasándolo muy mal. Estaba con una enfermedad terminal, cáncer, en la fase 3. Cuando llegué hasta donde estaba ella, yo fui preparado allí con unos versículos de la Biblia para poder animarla, para poder fortalecerla. Entré con tanto cuidado, habían otros pacientes también cerca. Le dije, yo vine aquí para orar contigo. Yo vine aquí para pedir que Dios haga un milagro. Y yo quedé sorprendido, porque ella agarró mi mano y me dice, pastor, Dios ya hizo un milagro en mi vida. Y yo sé que usted...
listo para orar para que Dios pueda restaurarme. Pero yo por favor le voy a pedir que ore para que yo pueda descansar. Y sabe una cosa, ella juntó sus manos y me dijo así: bendito cáncer, bendito cáncer, bendito cáncer. Yo quedé perplejo y yo quedé un poco angustiado. Dije, alguna cosa extraña está sucediendo aquí. ¿Cómo es que el cáncer está acabando con su vida? Y ella puede decir que el cáncer es bendito. Y luego ella me contó la siguiente historia. Pastor, yo conocí de Jesús cuando era niño, cuando era niña. Yo fui a la iglesia con mis padres. Crecí sabiendo quién es Jesús. ¿Sabe una cosa? Un día me alejé. Un día me perdí. Un día me hundí en la vida. Y nunca más quise regresar. Y mi vida estaba bien. Tenía todo. Me casé con un hombre rico. Tengo buena casa. Tengo comodidad. Tenía todo. Y yo siempre escuchaba la voz de Dios. Por la radio, por la televisión, escuchaba por un libro, escuchaba por un pastor. Cada vez que pasaba frente a la iglesia adventista, mi corazón remontaba a aquellos años cuando yo era niña y tenía cierta nostalgia, pero nunca tomaba la decisión de volver. Todo me iba bien en la vida. ¿Para qué necesitaba de Dios? Yo estaba bien, divirtiéndome, bien en las fiestas. ¿Cómo iba a abandonar ese placer para volver a Dios? Hasta que un día el cáncer tocó mi vida. Y cuando el cáncer tocó mi vida, yo me estremecí. Cuando fui a los primeros exámenes, dije, no puede ser. Esto va a tener solución. Voy a pagar todo lo que quiera, porque yo me voy a restaurar. Y veía que esto avanzaba y avanzaba, avanzaba y avanzaba. Y un día me rendí a Dios. Y aquí en esta camilla, no importando si habían médicos o otros pacientes, yo me arrodillé y me entregué completamente a Dios y le dije, Señor, perdóname. Durante tanto tiempo me estuviste llamando. ¿Durante cuánto tiempo yo desperdicié mi vida lejos de ti? Mas ahora, por favor, perdóname, me entrego, yo vuelvo a ti. Y aquel día yo volví a Jesús. Y aquel día tomé la decisión de poder incluso nacer nuevamente a través del bautismo para el reino de Dios. Y sabe una cosa, hoy no tengo miedo a la muerte. Yo sé que estoy viviendo mis últimos días de vida. Y el único milagro que pido al Señor es que me conserve en paz hasta mi último suspiro. ¿Y sabe por qué le digo bendito cáncer? Porque gracias a este cáncer volví a Jesús. Gracias a este cáncer que despertó mi conciencia, gracias a este problema, yo pude reconocer de que estaba perdida. Si ahora muero no tengo miedo, porque yo sé que cuando Cristo regrese, me va a resucitar, me va a levantar del polvo. Pastor, ¿usted se da cuenta que hubiese pasado de mi vida si hubiese muerto sin este cáncer? Hubiese estado perdida. Por eso, bendito cáncer que tocó mi vida. Yo quedé pensando en cómo las circunstancias más adversas de la vida pueden tornarse en las mayores bendiciones cuando se trata de volver a Jesús. Yo estoy hablando para alguien que está pasando muy mal en este momento, para alguien que lo perdió todo, para una mujer que llora por la pérdida de su hijo, para un padre que llora, para un esposo, para una esposa. Estoy hablando para personas que perdieron todo a causa de la pandemia. Estoy hablando para personas que perdieron todo. Perdieron familiares, perdieron amigos. Perdiste todo, de la noche a la mañana. Y allí, probando el polvo de la derrota y del fracaso y del dolor, levantaste tus ojos al cielo y pediste ayuda a Dios. Dios no quiere que tú sufras, pero si por amor a veces puede permitir que el dolor toque tu vida para poder despertarte, lo va a hacer, porque Él no quiere que te pierdas eternamente. Mientras Nabucodonosor era el genio político y militar, mientras su reino era poderoso, mientras su vida tenía popularidad y éxito, él no reconoció a Dios, no escuchó la voz de Dios.
Porque aquellas lecciones que no aprendemos en la prosperidad, lo aprendemos en la adversidad. ¿Y qué lecciones tenemos que aprender? Mira lo que dice el libro de Daniel capítulo 4, versículo 34. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y en lugar de maldecir a Dios, mira lo que dice: bendije al Dios Altísimo, le alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 36. En aquel mismo tiempo mi razón me fue devuelta, mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas, sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo imagino a Nabucodonosor contando esta historia con lágrimas en los ojos. Un día yo quiero abrazar a Nabucodonosor en el cielo y quiero preguntarle muchas cosas. Especialmente ese momento cuando él levantó sus ojos al cielo. ¿Sabes? Los seres humanos estamos tan entretenidos en las cosas de este mundo que nos olvidamos de nuestro Creador. Nos olvidamos de nuestro Dios. El orgullo toma posesión de la vida. Los intereses personales, la riqueza y el dinero es colocado en lugar de Dios. Y ¿sabes qué triste es? Cuando el ser humano da la espalda a Dios y cada vez se va hundiendo más. En el nombre de Dios, yo tengo una invitación para ti. El mensaje de hoy es: decide rendirte. Por favor, ríndete a Cristo. Tú no puedes rendirte ante la vida. Ante la vida tienes que luchar, tienes que esforzarte, tienes que sobresalir. Pero el único lugar donde tú ganas cuando te rindes es cuando te rindes a los pies de Jesús. Ríndete a Cristo antes que sea tarde. Ríndete a Cristo antes que las cosas se empeoren. Ríndete a Cristo. ¿Por qué sigues huyendo de Él? ¿Por qué sigues dando la espalda a Dios? ¿Por qué continúas en tu rebeldía? ¿Cuántas veces escuchaste una invitación como esta? Estoy hablando para alguien que fue cristiano y hoy necesita volver. Estoy hablando para alguien que ya estudió la Biblia y hoy necesita tomar esta decisión. Estoy hablando para ti, Raúl, para ti, Mario, para ti, María, para ti, Rosángela. Ríndete a Cristo. ¿Qué cosa estás esperando en la vida? Coloca aquí tu decisión. Decide rendirte. Decide estar a los pies de Jesús. Decide levantar tus ojos al cielo. Y así como Nabucodonosor puedas decir: alabo a Dios, glorifico a Dios, porque cuando levanté mis ojos al cielo, mi vida cambió, mi corazón fue transformado. Y Dios hoy quiere hacer el mayor milagro en tu vida. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que Dios quiere hacer? Transformar tu vida. Esa vida destruida por el pecado, hoy puede ser una vida construida para el reino de Dios. Esa vida destrozada, arruinada, hoy puede ser transformada, porque para Dios no hay nada imposible, porque Dios no conoce un caso perdido. Dios puede transformar tus hábitos, tus vicios, pero por favor deja tus obstáculos, deja tus excusas, ven a Jesús y ríndete a Él. Por favor, no sigas más esperando. Ríndete a Jesús, entrégate a Jesús. No desprecies su amor. No permitas que pase más tiempo tu vida lejos de Dios. ¿No ves que ya te hundiste en la vida? En este momento yo te voy a invitar a contemplar el gran sacrificio de amor que un día Jesús hizo por ti y cómo eres capaz de poder despreciar su amor. Un día sus manos fueron clavadas en una cruz solo para pagar tu salvación. Un día Jesús dejó toda la gloria del cielo y vino a dar su propia vida para que tú tengas esperanza de vida. Por favor, no postergues más. Solo quiero preguntarte, ¿tendrás el valor de decir no a Jesús?
¿Podrás decir no a Jesús teniendo la oportunidad de decirle sí a Jesús? Aquí estoy, aquí me rindo. No desprecies su amor. Así como los brazos de Jesús se abrieron en una cruz, hoy están abiertos también para ti. Por favor, no le digas no. Yo voy a estar orando para que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón. Y por favor, coloca aquí tu nombre. Escribe aquí yo acepto. Quiero decirte una cosa. Un día quiero abrazarte en el cielo. Y allí junto a Cristo podamos celebrar la mayor victoria que en la vida tuvimos el día que nos rendimos a Jesús. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a entregarte? ¿Estás dispuesto a tener una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a rendirte? ¿Estás dispuesto a volver? ¿Estás dispuesto a bautizarte? ¿Estás dispuesto a tener una nueva vida en Cristo Jesús? Yo quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque tu amor es grande e infinito. Gracias porque hoy podemos comprender por qué muchas veces permitiste situaciones difíciles en la vida. Mas hoy nos rendimos a ti. Perdona nuestra indiferencia, nuestra ingratitud. Perdónanos, por favor. ¿Cuántas veces hemos renunciado a tu amor? ¿Cuántas veces te dimos la espalda? ¿Cuántas veces hemos ignorado? Mas hoy corremos a tus brazos. Aun cuando en nuestra vida hay marcas profundas, aun cuando tenemos vicios, aun cuando hay luchas, aun cuando no entendemos ni siquiera todo, mas hoy nos refugiamos en ti y hoy nos rendimos a ti y colocamos nuestra vida en tus manos, porque a partir de hoy queremos vivir para ti. Toma nuestro corazón, te entregamos nuestra vida y abraza a todas las personas que hoy tomaron esta linda decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y coloque en tu corazón mucha paz.